Que Dios los bendiga, hermanos. Hace días que el pastor compartía recientemente algo y después le comentaba algo que recibí, que fue de mucha bendición, acerca del hijo pródigo. Que si bien el hijo pródigo ya no podía reclamar los bienes de su padre porque ya los había recibido, evidentemente al regresar a su casa ya había recibido la parte de sus bienes que le correspondía, y tal vez a los ojos de los hombres pues ya él perdió, pero realmente pude ver algo y el Señor me metió en un lugar muy especial al entender ese lugar, que aunque tal vez por sus errores, por su vida desordenada, él perdió, pero realmente, hermanos, él encontró un lugar después de regresar tan precioso, hermanos, porque ustedes cómo se pueden imaginar el valor que él le daría ahorita a su padre. ¿Cómo podía él ahorita, imagínense, hasta un pedacito de pan en la casa del Señor, porque los jornaleros tenían abundancia de pan? Ahorita él valoraba hasta un pedacito de pan, él valoraba la casa del Padre, él ahorita valoraba el amor del Padre de una manera que no lo podía haber hecho antes, y que ni siquiera su hermano mayor, que era el dueño de todas las cosas y que tenía acceso a la presencia del Padre, alcanzaba a entender en ese momento. Esperemos que más adelante lo haya entendido, porque era un buen hijo también, muy precioso, obediente. Él mismo lo dice, no había desobedecido, pero él, aún con todo eso que tenía, no alcanzaba a ver lo que este otro hijo que llegó sí podía ver: la misericordia, la ternura del Padre, hermanos. Y en este momento, en este tiempo de oración, acerquémonos al Señor, porque en la vida tenemos dos opciones. Las bendiciones del Señor son muy preciosas, los bienes del Señor hay que cuidarlos y debemos estar muy agradecidos, pero hay algo más importante que solo los bienes del Padre: es el Padre mismo. El Padre mismo es lo más valioso, y eso era lo que ahora este hijo podía valorar. ¿Qué importa ya lo demás? Pero tengo acceso a la presencia de mi Padre, puedo estar con mi Padre. Y en esta hora, hermanos, el Señor tiene los brazos abiertos, porque ese relato está en el capítulo 15 y inicia con esa introducción de Lucas diciendo que era una acusación negativa, que el Señor a los pecadores recibe y con ellos come, y ellos lo estaban diciendo de una forma negativa, pero saben, hermanos, es la verdad, es la verdad. El Señor sigue recibiendo a los pecadores, pero pecadores arrepentidos, pecadores que han visto su necesidad y que pueden decir, como ese hijo: yo no soy digno, ya no soy digno, Señor, pero así sea en el último lugar, pero yo quiero estar en tu casa, yo quiero estar contigo, Padre. ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta hora para entrar? Ese mismo Padre de ese hijo es nuestro Padre hoy, y si somos necesitados, si hemos visto nuestra necesidad, acerquémonos al Señor y confiemos solo en su amor, solo en su amor y misericordia. Tu fuerza es perfecta en mi debilidad. Tu fuerza es suficiente en mi necesidad. No hay necesidad muy grande para ti. Reposaré en la grandeza de tu amor. Cantémoslo con entendimiento. Tu fuerza es perfecta en mi debilidad. Tu fuerza es suficiente en mi necesidad. No hay necesidad
en esta hora reposamos solo en la grandeza de tu amor, Señor, sin ninguna justicia propia, Señor.
Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó hacia mí. Pacientemente esperé a Jehová y oyó mi clamor. Me sacó del pozo de desesperación, del lodo que me rodeó. Mis pies sobre peña, mis pasos enderezó. Puso en mi boca alabanza, cántico nuevo a Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó hacia mí. Pacientemente esperé a Jehová y oyó mi clamor. Me sacó del pozo de desesperación, del lodo que me rodeó. Puso mis pies sobre peña, mis pasos enderezó. Puso en mi boca alabanza, cántico nuevo a Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó hacia mí. Pacientemente esperé a Jehová y oyó mi clamor. Me sacó del pozo de desesperación, del lodo que me rodeó. Puso mis pies sobre peña, mis pasos enderezó. Puso en mi boca alabanza, cántico nuevo a Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, y los mansos en él se alegrará. Engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqued a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, y los mansos en él se alegrará. Engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqued a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqued a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Nuestro Dios hizo los cielos y la tierra con su gloria. Nuestro Dios hizo los cielos y la tierra con su poder. Nada es difícil para ti, nada es difícil para ti. Oh grande Señor, poderoso y fuerte eres tú. Nada, nada, absolutamente nada, nada es difícil para ti. Nuestro Dios hizo los cielos y la tierra con su gloria. Nuestro Dios hizo los cielos y la
la tierra con su poder. Nada es difícil para ti, nada es difícil para ti. Oh, grande Señor, poderoso y fuerte eres tú. Nada, nada, absolutamente nada, nada es difícil para ti. Todo es fácil para ti, todo es fácil para ti. Oh, grande Señor, poderoso y fuerte eres tú. Todo, todo, absolutamente todo, todo es fácil para ti. Si el mismo Espíritu que a Cristo levantó mora en mí, mora en mí. Si el mismo Espíritu que a Cristo levantó mora en mí, mora en mí, vivificará mi cuerpo, el Espíritu de Dios vivificará mi cuerpo, el Espíritu de Dios. Y si el mismo Espíritu que a Cristo levantó mora en mí, mora en mí. Si el mismo Espíritu que a Cristo levantó mora en mí, mora en mí, vivificará mi cuerpo, el Espíritu de Dios vivificará mi cuerpo, el Espíritu de Dios vivificará mi cuerpo, el Espíritu de Dios vivificará mi cuerpo, el Espíritu de Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu.
iglesia nos hemos dormido. El enemigo nos ha hecho dormir, nos ha adormecido, nos ha arrullado en placeres, tentaciones, afanes y muchas cosas más. Pero Señor, esperamos tu promesa. Estamos como Lázaro, al que tú amas, durmiendo en sepulcros. Marta y María vinieron a Jesús y le dijeron: Señor, si hubieras estado aquí, nuestro hermano Lázaro no habría muerto. Mas he aquí, también sabemos que todo lo que pidieres al Padre, Él te lo concederá. Y tus palabras fueron: Lázaro no ha muerto, Lázaro está dormido. Mas he aquí que voy a despertar a Lázaro. Y yendo a la tumba le dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que había dormido muerto se puso fuera, estaba en pie. Señor, esa es nuestra esperanza. Es ya hora, Señor, de levantarnos del sueño. La noche está avanzada, se acerca el día. La luz, tu manifestación, Señor, próxima está a manifestarse tu salvación a tu pueblo. Despiértanos, por favor, Señor. Despiértanos, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Tu Espíritu, Señor. Tu Espíritu es lo único que puede vivificarnos, Señor. Tú has prometido, Padre, que derramarás tu Espíritu en estos días, Señor. Oh, y nos acercamos a ti, no reclamando, Señor, porque si dependiera de nosotros, Señor, no habría esperanza, sino confiando en tu misericordia, Señor. Tú sabes que lo necesitamos, Señor. Tú sabes que sin tu Espíritu no podemos hacer sino solo obras de la carne. Vivifícanos, Señor, en estos días, Señor. Oh, sopla, sopla ese aliento de vida. Sopla, Señor, sobre estos huesos secos, Señor. Sopla, oh, tu Espíritu. Sopla, Señor, el Espíritu que enviaste a aquel Hijo que estaba apartado, alejado, muerto, para hacernos volver a ti, Señor. Solo tu Espíritu. Sí, Señor. Solo es que tú envíes tu Espíritu, Señor, y la tierra será renovada, Señor. Es nuestra gran necesidad en este tiempo, y por eso
Tú has vaciado estas vasijas y síguelas vaciando para que no quede nada, nada del hombre, Señor. Vacíalas completamente para que puedas llenarlas, Señor. Sigue vaciando completamente estas vasijas para que tú puedas derramar ese vino nuevo, el vino nuevo de tu Espíritu, Señor, en corazones que han sido renovados. Síguelo haciendo, aunque duele, Señor, duele, Señor, pero no te detengas, Señor, no te detengas. Termina tu obra, termínala, Señor, termina tu obra, por amor a tu nombre, Señor. Y si el mismo Espíritu que a Cristo mora en mí, mora en mí, si el mismo Espíritu que a Cristo levantó mora en mí, mora en mí, vivificará mi cuerpo, el Espíritu de Dios vivificará mi cuerpo, el Espíritu de Dios vivificará mi cuerpo, el Espíritu de Dios vivificará mi cuerpo, el Espíritu de Dios. Señor, vivifícanos por tu Espíritu esta noche. Es lo único que necesitamos. Que ese mismo Espíritu que a ti te levantó, Señor, hoy restaure nuestros corazones y nos levante. Es una obra de tu Espíritu Santo y te invitamos esta noche para que sigas reposando en cada corazón en esta noche, Jesucristo. Te damos gracias y la honra y la gloria solo sea para ti, Jesucristo. Amén. Y amén. Dios los bendiga, hermanos. Es un gusto, o como diría el hermano Laureano, mucho gusto estar aquí, de verdad. Quiero empezar pidiéndole perdón a los hermanos del grupo de hogar de San Félix, porque van a volver a escuchar lo mismo el martes. Entonces, ahí apelo a su benevolencia, hermanos del grupo de San Félix. Hermanos, espero poder transmitir lo que quiero transmitirles. Sé que es una palabra para el hermano Julián Ortiz, pero tal vez a alguno de ustedes pueda ser de bendición y pueda servirles. Es una palabrita muy sencilla y ahorita la vamos a ver, pero a mí me dio vida y me está dando vida en este momento, y le doy gracias a Dios por eso. Recuerdan muchos de ustedes la resurrección de Jesucristo. Hubo detalles en la resurrección, ¿sí? ¿Quién recuerda de pronto alguna, pastor, un detalle de la resurrección? ¿Sí?
Al tercer día resucitó, es un detalle. Pero vamos desde el principio, entonces no le demos más vueltas y sin más preámbulos vamos a Marcos capítulo 16. Muchos evangelios describen la resurrección de Jesús. Yo quise estudiarlo en Marcos capítulo 16 y el versículo 1, sí, el título dice, y vamos a ver el versículo 1, dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Ahí tenemos un detalle, ¿sí? Invirtieron en algo, compraron especias aromáticas para ungirle. Versículo 2: y muy de mañana, otro detalle, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Paremos ahí. ¿A qué iban estas mujeres al sepulcro? ¿A qué? Sí, pero iban a buscar que aún estaba muerto. En ese momento no se sabía, ¿sí? Ellas se levantan de muy de mañana. Hermanos, María Magdalena, ¿quién era María Magdalena? ¿Se acuerdan? Los pequeños detalles que sabemos de María. Ay, Señor, qué corazones de esta mujer. Versículo 3: pero decían entre sí, y esta va a ser la palabra clave para este pequeño y sencillo mensaje, espero que sea de bendición. Miren la pregunta que se hicieron estas mujeres: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Había una preocupación, ¿cierto? Tú y yo tenemos preocupaciones, ¿o no? Yo sí tengo muchas. Y resulta que estas mujeres solo iban caminando con sus especias muy de mañana, pero tenían una pregunta, un temor: ¿y quién nos va a mover esa piedra? Hermano, ¿quién va a mover ese obstáculo que hoy estás pasando? No tienen que levantar su mano, pero sé que todos, absolutamente todos, están pasando y estamos pasando por situaciones. Y nos hacemos esa pregunta, como estas mujeres normalmente se hicieron. Pero hermanos, miremos el versículo 4. Pero cuando miraron, ¿qué? Vieron removida la piedra, que era muy grande. Entonces, ¿qué pasó con la preocupación que había? No había por qué preocuparse. Saben que habemos muchos cristianos que pasamos por situaciones así y nos preocupamos y nos estresamos. Y está hablando el hermano Julián, mi familia sabe por qué lo digo. Ellos me conocen. Y me estreso por todo, por una producción que no se va a entregar, por el carro, por lo que sea. Normal, somos personas naturales, sentimos, obvio. Pero hermanos, creo que a veces nos detenemos y nos preocupamos por cosas que ni siquiera deberíamos de preocuparnos. Estas mujeres iban camino al sepulcro y lo único que pensaban: ay, la piedra. Ellas no sabían que él ya no estaba ahí. Segundo, que la piedra estaba movida. Entonces, hablemos de estas mujeres. ¿Cuánto amor habían recibido estas mujeres? María Magdalena había sido liberada de espíritus. ¿Qué deuda tan grande reconocían ellas tener con el Salvador? Hermanos, y puedo ver en Lucas 7:47, no tienen que ir ahí, y entiendo esto: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. María amaba mucho al Señor. Tú tienes un motivo para amar al Señor. Yo los tengo todos, hermanos, todos, para amar al Señor. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. Y las muchas aguas no podrán apagar el amor. Tal vez eso había en el corazón de María Magdalena, yendo a buscar a su Salvador. No hay por qué dudar tampoco que la aparición de nuestro Señor, primero a Magdalena, tuvo por objeto confortar a todos los que se han convertido y son creyentes arrepentidos, después de haberse dejado arrastrar a todos los excesos del pecado.
tuvo por objeto mostrarnos que por grande que haya sido nuestra caída, somos enaltecidos a gozar de paz perfecta con Dios. Si nos arrepentimos y creemos en el Evangelio, que aunque antes lejos, podemos acercarnos, que aunque antes enemigos, ahora somos hijos amados. Amén. Que todas las cosas antiguas han pasado y todas las cosas son ahora nuevas. Pero una vez que nos acercamos a Cristo, no debemos dudar que todo queda perdonado, todo. Acerquémonos con valor y que nuestro acceso a Él sea confiado. Nuestros pecados y nuestras iniquidades, como los de María Magdalena, no son ya recordados. Solo estoy dando unos detalles de ellas, pero no es el mensaje. Quiero avanzar. Estas santas mujeres, al dirigirse al sepulcro de nuestro Señor, estaban llenas de temores, y es lo que quiero ver. ¿Respecto a qué? ¿Cuál era el temor de ellas? La piedra. Se decían unas a otras, con otras palabras, ¿quién rodará y apartará la piedra de la puerta del sepulcro? Pero sus temores eran infundados. ¿Por qué? Porque descubrieron que no existía el inconveniente que anticipaban. Cuando miraron, vieron que la piedra estaba removida. ¿Cuáles son tus temores, hermano, hermana, joven? Tal vez te adelantas y te anticipas a la situación. Somos muy dados a anticiparnos a los males. Llevamos nuestra mente a lugares que no debemos llevar. Y cuando llega el momento de enfrentar el obstáculo, aleluya, la piedra está removida. No teníamos por qué preocuparnos por esa situación. Nos ponemos a prever todas las eventualidades que podrán acontecer. Nos abrumamos mentalmente con los cuidados de mañana, así como los de hoy. Y muchas, pero muchas veces encontramos al fin que nuestras dudas y alarmas eran infundadas y que lo que más temíamos no ha acontecido jamás. Quiero cortamente contarles un pequeño testimonio y ya vamos a entrar en lo que quiero esta noche hablar. Y tiene que ver con mi nieto Joel David. Yo sé que muchos de ustedes oraron y estuvieron muy pendientes de él. Y de ahí tomé yo esa palabra. Porque cuando Michelle fue internada en el hospital, que fue el 21 de abril, al otro día nos llamó y nos dice: al niño lo van a sacar. Michelle tenía menos de las semanas normales. Y ellos utilizan el término, hermano Héctor, desembarazar. El hermano Héctor incluso ese día nos ayudó tomándole la presión y me dijo: hermano Julián, Michelle tiene preeclampsia. Hermanos, ustedes saben lo que es un abuelo esperando que su nieto llegue, que todo está compradito, que las cositas, y la noticia era que Michelle tenía preeclampsia. Ay, hermanos, la aflicción que hubo en mi corazón y el de mi esposa, eso no tiene nombre, hermanos. Me afligí. La piedra estaba ahí puesta, ese obstáculo. Y recuerdo que buscando aquí al Señor, viniendo a la iglesia en una mañana, cantándole al Señor. Y yo soy muy malo para decir que oigo al Señor. Yo sé que Él nos habla, pero no soy el más experto en escucharle. Pero estaba ahí y solo escuché algo que dijo: todo va a estar bien. Y dije: Señor, si todo va a estar bien, todo va a estar bien. Si tú lo dices, entonces así va a ser. Cuando pensé en esta palabra, que tenía un temor, dije: Señor, ¿para qué me pongo a pensar entonces en ese proceso que va desde que Michelle me dice que el niño lo van a sacar hasta el día que es hoy? Entonces no quise adelantarme a ese problema, viéndole los cablecitos en su nariz, en su boca, en muchos lugares. Señor, yo te doy gracias. Yo solamente espero ese momento cuando Él salga, lo voy a abrazar, se va a reír conmigo, yo me voy a reír con Él. No quise hacerme esa película que todos nos hacemos. Ay, y entonces Michelle, ¿y qué dijeron? Obvio, estaba atento a la salud de mi nieto, pero ya el Señor me había dicho: todo va a estar bien. Entonces yo caminé así, hermanos: Señor, todo va a estar bien.
Sí, todos los días había que ir al hospital, llevarle, traerle, no sé qué, pero todo va a estar bien. Dije, Señor, ya tú moviste esa piedra. Y sé que como familia entramos a un desierto. Yo sé que Ronaldo entró a un desierto, Michelle, mi esposa, a un Nehemías, porque la separaron de su mamá. Nehemías estaba en un desierto porque estaba separadita de su mamá. Hermanos, fueron exactamente 40 días la prueba, del 21 de abril al 11 de mayo que él nace, y al día que sale Michelle del hospital, que es el 30 de junio, exactamente fueron 40 días. 30 de mayo, perdón, 40 días. Algo adicional, el Señor me permitió que Joel naciera el día de mi cumpleaños, el 11 de mayo, y dije, Señor, tú tienes el control. Por eso me dijiste que todo iba a estar bien. Le dije, Michelle, el niño va a nacer el 11 de mayo. Le dije, no sé, 5 o 6 días antes. Digo, papi, eso es tener mucha fe. Yo tengo fe. Yo tengo mucha fe, hija. Van a ser el 11 de mayo. El 11 de mayo nació a las 8:30 de la noche. Hermanos, durante este tiempo de desierto hubo una restauración en la familia, en nosotros, con mis hijos. Ronaldo es mi hijo, Michelle es mi hija. Y hubo una restauración bien bonita, estando Michelle hospitalizada, llamándonos en su aflicción. Nosotros nos quedamos con los muchachos, digo muchachos, Ronaldo y Nehemías, en mi casa. Era bien bonito el tiempo de ellos dos, de Nehemías y de Ronaldo, fue algo hermoso. Nehemías yo creo que no lo voy a olvidar nunca, y yo tampoco. Un día me encerró, yo le digo negrito, por cariño. El negrito me encerró y me dijo, pa, quiero decirle varias cosas. No se las voy a decir aquí, pero me las dijo con tanto amor. Al hermano Julián, que es tan duro. Yo soy lo que soy. Y lloramos, y hubo una restauración tan linda. Que dije, Señor, si permitiste que eso pasara con Michelita, gloria a Dios. Hermano, si quiero avanzar, porque no es el tema, pidámosle a Dios una fe más práctica. Creamos que no seremos abandonados enteramente cuando marchemos por la senda del deber. Él dice que nos promete fuerza en tiempos de tribulación. Cuando somos llamados a sufrir, hacemos un inventario de nuestras fuerzas y descubrimos algo, que son menores de lo que pensábamos y menores de las que requerimos, pero nuestro corazón no ha de abatirse en nuestro interior, ya que contamos con una palabra como esta en la que podemos apoyarnos, pues nos garantiza todo lo que podamos necesitar. Dios tiene una fuerza omnipotente y Él puede comunicarnos esa fuerza y nos promete que lo hará. Él será el alimento para nuestras almas y la salud de nuestros corazones. Y así, Él nos dará fortaleza. No se puede saber cuánto poder pondrá Dios en un hombre. Cuando la fortaleza divina viene, la debilidad humana ya no es más un obstáculo. ¿Acaso, hermanos, no recordamos épocas de trabajos y pruebas en las que recibimos tal fortaleza especial que nos sorprendimos? En medio del peligro conservamos la calma. Ese es el Espíritu de Dios que llega, nos consuela y nos fortalece. Ante la pérdida de seres queridos, hermanos, es increíble, estábamos resignados. Cuando murió Lolita, lo recuerdo, yo durante mucho tiempo, sabiendo que ya Lolita estaba tan mal de su cáncer, dije, pues obviamente va a llegar lo inevitable, Lola va a morir. Y yo no quería enfrentar eso, tenía un temor normal. Señor, me va a tocar a mí esa muerte. Hermanos, y Lolita muere, y yo no sé qué pasó en mi esposa, en mí, obviamente hay tristeza, pero hermanos, hay una paz, algo que el Señor ya había puesto. Ya el Señor nos había dado una resignación por perder ese ser querido. El Señor tiene cuidado de todo, hermanos. El hecho es que Dios provee una fortaleza inesperada cuando nos sobrevienen pruebas inusuales. Nos levantamos por encima de nuestras débiles constituciones. Los cobardes se hacen hombres, los insensatos reciben sabiduría, y a los silenciosos les es dado en el preciso instante lo que han de hablar. Mi propia debilidad hace que me acobarde, pero la promesa de Dios me mueve valeroso. Señor, fortaléceme conforme a tu dicho.
Hermanos, si somos hombres de fe, si eres una mujer de fe, definitivamente pasarás y pasaremos por pruebas. Durante la mayor parte de la vida del gran rey David, su vida corría peligro grave y constantemente. Y el Señor nunca nos mintió. Dice: en el mundo tendréis aflicción, tribulación, pero confiad. Debemos reconocer, hermanos, que nuestra fe es débil. Lo que debemos reconocer es que nuestra fe es débil. No vayamos ahí, pero en el mismo capítulo de Marcos, ustedes lo saben por la historia, más adelante el Señor les reprocha su incredulidad. Él les había dicho: ¿cuántas veces? Yo voy a resucitar, al tercer día voy a resucitar. No, todos lo habían olvidado, todos lo habían olvidado. Finalmente les reprochó su incredulidad y dureza de corazón en 16:14. Señor, quita la dureza e incredulidad de mi corazón. Hermanos, tampoco debemos considerar extraordinario que en la práctica tropecemos como ellos y que nuestra fe, como la de ellos, flaquee algunas veces. Pero resistamos virilmente los ataques de la incredulidad. Velemos, oremos y luchemos por emanciparnos de su poder. Aunque seremos probados, eso sí, hermanos, inevitable, la fe en Dios es un recurso disponible en todo momento. Quiero llevarlos por un momento y rápidamente vamos a viajar. ¿Les gusta viajar, hermanos? A mí me gusta viajar. Vamos a viajar, hermanos, muchos años atrás, y quiero que nos metamos en esta escena. Vamos a 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Dentro de las muchas decisiones que tomó David, hubo una, y fue que él huyó donde los filisteos, ¿lo recuerdan? Él hizo parte del ejército de los filisteos. ¿Huyendo de quién? Tomó una decisión. Hermanos, ¿qué decisión estás tomando hoy? Que está o afectará tu vida y la de tu familia. Porque somos presos de nuestras propias decisiones. Y quizás estemos pagando hoy por eso. Pero Dios es bueno. Dios nos puede sacar de eso, hermanos. 1 Samuel capítulo 30 y desde el versículo 1, y ahí nos vamos a quedar un ratico. Ojalá pueda avanzar. David había tomado una loca decisión de huir a tierra de los filisteos, huyendo de Saúl. Dice el versículo 1: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día. Siclag era el lugar donde David estaba viviendo. Al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. ¿Cuántas veces somos prisioneros de nuestras propias decisiones, aunque las hacemos con la mejor intención? Hermanos, pero aquí hay una escena terrible. Siclag fue incendiada, pero ahí todavía no sabemos qué pasó. Solo se nos da el detalle de que David llegó con sus hombres. Versículo 2: y se habían llevado cautivas, a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Ya había algo por qué preocuparse David. ¿Qué piensan ustedes? Creo yo que David lo primero que hizo fue a buscar su casa. No, sus esposas, sus hijos. Ay, hermanos, fíjense, no estaban las esposas ni los hijos, porque habían sido cautivos. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo? Si llego a mi casa y me dicen: no, está prendida la casa y te llevaron cautiva tus esposas, tus hijos. Hermanos, qué temor, ¿cierto? Es lo que mi corazón normal hubiera pensado. Pero miren este detalle, coma, punto y coma. Pero a nadie habían dado muerte. Hermanos, no había pasado lo que de pronto tal vez usted y yo hubiéramos pensado. Ya las mataron, ya perdimos las mujeres, ya se murieron. Miren, no habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Hermanos, ¿qué pensaba en este momento David? Versículo 3: vino pues David con los suyos a la ciudad
y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. ¿Quién recuerda quiénes eran las mujeres de David? No es del concurso, tranquilos. Ahinoam y Abigail. Uy, la preciosa Abigail. Hermanos, ¿qué hay en el corazón de David? En el versículo 4, porque es normal que nos angustiemos. Dice: y David se angustió mucho. Entonces David y la gente que con él estaba, leo el versículo 4, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Estaban un poquito preocupados, mira que muchísimo. Y saltemos al versículo 6 y miren que no hemos llegado al tope de la desesperación. Hay un evento más. Versículo 6. Y David se angustió mucho. ¿Por qué? Imagínense. David no podía atender otra peor situación, sin esposa, sin hijos, y su pueblo mismo lo iba a apedrear, porque a las esposas e hijos de sus soldados también se los llevaron. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijos. ¿Qué harías tú, hermano, en esta situación? No, yo soy muy espiritual, yo me encierro y oro. Ay, Señor, acuérdate. Tal vez sí, hermanos, y gloria a Dios por eso. Y eso es lo que tenemos que hacer. Finalmente vamos a ver que eso es. Pero hermanos, somos normales, de carnita. Esta carnita se revela, se muestra de lo que somos. No nos angustiemos. Sálvame, oh Dios. Tal vez estaba David usando la imaginación santificada. Tal vez en este salmo dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas de la inundación me llegan al cuello. Me hundo cada vez más en el fango. No encuentro dónde apoyar mis pies. Estoy en aguas profundas y el torrente me cubre. Estoy agotado de tanto gritar por ayuda. Tengo la garganta reseca. Mis ojos están hinchados de tanto llorar a la espera de la ayuda de mi Dios. Ese era el clamor de David. Pero hermanos, miren esto tan maravilloso. Sigamos leyendo. Mas David, en el versículo 6, ¿qué dice? Se fortaleció en Jehová su Dios. David pudo haber confiado en este caso o fortalecido, porque en Primera de Crónicas 12, y no tienen que ir ahí, en Primera de Crónicas 12, 19, resulta que otros hombres se le juntaron a él, los de Manasés. No vamos ahí por el tiempo, pero muchos hombres se habían pasado también al ejército de Saúl. Hermanos, él pudo haber confiado tal vez en esos miles de soldados que tenía a su disposición. David pudo haber confiado en estos hombres, pero David se había hartado de los hombres y se había cansado de confiar en sí mismo. Hermanos, cansémonos de confiar en nosotros mismos. Es lo peor que hay. No confiemos en nosotros. Dios estaba comenzando a curar a su siervo con una amarga dosis de zozobra, y la evidencia de la curación fue que se fortaleció y la evidencia de la curación fue que no se fortaleció por medio de sus nuevos amigos o por la esperanza que vinieran más, sino que se fortaleció en Jehová su Dios. David, pecador como era, se acercó directamente a Dios, confesando todas sus fechorías, y pidió que viniera el sacerdote para que pudiera hablar con él en el nombre del Altísimo. Mas David se fortaleció en Jehová. Podríamos usar nuestra imaginación santificada, tal vez diciendo David en su corazón, con su boca: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. También se fortalecía recordando aquellos momentos en los que había sido librado, cuando mató al león y al oso, cuando enfrentó al gigante Goliat. ¿Te ha librado el Señor, hermana, de algunas cosas en tu vida? Podemos fortalecernos en esos tiempos, cuando el Señor nos ha dado la victoria, cuando nos ha fortalecido y hemos salido. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y tal vez David podía pensar: ¿no me ha elegido el Señor? ¿No ha ordenado que yo reine en Israel? ¿No envió a su profeta Samuel, que derramó aceite sobre mi cabeza, diciendo: Él es? Ciertamente el Señor no cambiará su designación, ni permitirá que su palabra falle. He estado separado de mis paisanos y he sido perseguido por Saúl, y he huido de la roca a la cueva y de la cueva al desierto, y no he conocido el descanso. Y todo porque fui elegido como rey en lugar de Saúl. De cierto, el Señor cumplirá su propósito
y me pondrá en el trono. Hermanos, el Señor a ti y a mí nos llamó por su gracia, nos sacó del amor al mundo y nos hizo sacerdotes y reyes para sí. ¿Él nos podría abandonar? No. ¿Acaso no está el aceite de su espíritu sobre nosotros? ¿Me echaría fuera? Él me separó para sí y me dio a conocer que mi destino no era como el del mundo impío, sino que me ha constituido y elegido para ser su siervo para siempre. Entonces, en tercer lugar, David consultó a Jehová. Hermanos, miren todo lo que ha pasado en este tiempo. Las mujeres están por allá, quién sabe dónde, y David estaba pensando en consultar a Jehová. Pensemos nosotros también en los momentos de tribulación. ¿Y qué tal si consultamos a Jehová? Versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod de David. ¿Te acercas a su presencia en tus momentos de tribulación? ¿Qué haces a la primera necesidad? Versículo 8. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Notemos que la confianza de David en el Señor era tal que le pregunta es: Señor, ¿y qué paso sigue? Listo, Señor, mi ciudad está quemada, tomé una decisión, me vine para acá. Señor, y entonces, pero el Señor le da una respuesta a David. Pero qué lindo aquellos que se acercan al Señor a preguntarle: Señor, ¿y qué sigue? No aquellos que corren la deuda, Bancolombia. Señor, que oramos, pero llamando a Bancolombia, orando ahí, Señor, que conteste. No, ¿y por qué no más bien oramos? Señor, será tu voluntad, antes de hacer una llamada, solo por ponerles un ejemplo. Noten bien que tan pronto David hizo lo recto delante de Dios, anheló conocer la mente de Dios en relación a su siguiente acción. Ustedes y yo habríamos dicho: apresurémonos tras estos merodeadores, no nos detengamos ni un instante, podemos orar conforme avancemos o en algún otro momento, pero vamos, corramos, dense prisa, pues están en juego la vida de nuestras mujeres y nuestros hijos. Señor, aquíétanos, porque el defensor de ellos es el fuerte. Él no marchará, ya estoy terminando, hermanos, Él no marchará hasta que el Señor dé la voz de mando. Es un dulce marco mental para que seas conducido a sentir que debes esperar la orden del Señor, que tu fortaleza es quedarte quieto hasta que Dios te ordene seguir adelante. O que siempre pudiéramos mantener esta sumisión de corazón, que nunca nos apoyáramos en nuestro propio entendimiento, sino que confiáramos exclusivamente en Dios. Observen que David da por sentado que su Dios le va a ayudar, solo simplemente quiere saber cuál es el paso a seguir. El hombre que considera su propia sabiduría como insensatez es sabio. El hombre que considera su propia sabiduría como insensatez es sabio. Y aquel que pone su criterio a los pies de Jesús es un hombre que posee el más recto criterio. El que espera hasta que la sabiduría divina le guíe será experto y prudente en todas las cosas. Miren este detalle, hermanos. En este momento no era tan interesante que David hubiera alcanzado a aquellos ladrones. ¿Saben qué era lo interesante? Que David había alcanzado el corazón de su Dios, preguntándole: ¿y qué hago? ¿Qué tal si alcanzamos el corazón de nuestro Dios y esperamos a sus pies? Y la respuesta del Señor es, ¿qué le dice? Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Y David siguió adelante con 400 hombres. Pero miren este detalle, porque se quedaron atrás 200 que, cansados, no pudieron pasar por el torrente de Besor. Hermanos, hay hermanos que tienen la fuerza, la capacidad, la gracia de avanzar, de pelear, de ir adelante, pero hay otros hermanitos que no, y por eso no dejan de ser hermanos. Al contrario, recuerdan cuando Gedeón también, que Gedeón dijo: uy, no, con todos estos y yo no creo que sea capaz. Pero el Señor ni siquiera todos esos los consideró. Le dijo: Gedeón, aún es mucho el pueblo,
llévalos a las aguas, y todos conocemos la historia. Los mermó, ¿recuerdan eso? Los mermó. Y David aquí iba con 600, pero 200 se quedan, y ya vamos a ver por qué. Cuando Dios tiene el propósito de bendecirnos, a menudo quita una parte de la poca fuerza que pensábamos que teníamos. No considerábamos que nuestra fuerza era la adecuada para la tarea, y el Señor quita incluso una porción del poco poder que teníamos. Nuestro Dios nos llena hasta no haber vaciado. Nuestro Dios nos llena hasta no haber vaciado. Era el clamor del hermano Jader: Señor, vacíanos. 200 hombres tuvieron que ser separados del lado de David antes de que Dios le diera la victoria. Y luego el pueblo de Gedeón, de todos los que habían, solo habían 10,000, después quedaron 300. Porque es el poder de Dios quien siempre, indiscutiblemente, nos dará la victoria. Y hallaron en el campo, y ya con esto termino, hermanos, 30:11, y hallaron, y tal vez es el detalle más lindo, importante, y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Bueno, y vamos a entender por qué este hombre aparece acá. Dice el versículo 12: le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, y luego comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y en 3 noches. Resulta, hermanos, que cuando los hombres y David salen a perseguir a estos hombres, porque el Señor le dijo síguelos, se encuentran con un personaje. Hermanos, ¿cómo nosotros podemos ver que en medio de la prueba el Señor siempre tiene control de todos los detalles? Este pequeño detallito era que había un egipcio en el camino. Ese egipcio finalmente los iba a llevar al lugar donde estaban las mujeres de David. Siempre el Señor tiene el control de cada detalle. El encontrarse al siervo egipcio que sus propios compañeros habían dejado moribundo, miren qué hace estos hombres: prácticamente lo resucitan dándole comida y agua, aún antes de saber quién era. Hermanos, ahí ni siquiera David sabía que era un egipcio, ni siquiera sabía que ese mismo era el que le había prendido fuego a su ciudad, y él estaba dispuesto a alimentarlo. Hermanos, tú y yo estamos dispuestos a alimentar a otros hermanos en medio de nuestra necesidad. O tal vez estamos pensando en mi necesidad, mi comodidad, ensimismados. No tengo con qué comer. Hay otros hermanos en peor situación. Tal vez estamos pensando en alimentar a otros en medio de esa prueba, en medio de esa necesidad. ¿Cómo en medio de la prueba podemos pensar en otros para alimentarlos? Dice que le dieron higos. Hermanos, es una fruta que nutre. Ay, hermanos, y le dieron, ¿qué más? 2 racimos de uvas. Lo trataron con dulzura. Con dulzura trataron a este hombre. Con gozo lo recibieron. Y yo sé que cuando hemos sido consolados, nosotros también podemos consolar a otros. Y David le dijo: ¿quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días. Hermanos, en Egipto eso es lo que vamos a encontrar: muerte, moribundos. Pero se encontró al David celestial, que estuvo dispuesto a darle vida. Así que el hombre enfermo y abandonado y desprovisto que encontró David recibió la libertad y la vida. Él le dice: yo te llevo, pero no me mates, perdóname la vida. Es un lindo cuadro de lo que el Hijo de David, el Señor Jesucristo, nos provee cuando nos salva. Hermanos, y dice que David llegó a aquel lugar en el versículo 16, y aquí estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por el botín y por todo lo que habían logrado. Y el versículo 17 dice: y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino ¿cuántos? Escaparon 400 en el versículo 17. ¿Y saben qué escaparon? En unos camellos. ¿Y sabe por qué habían camellos? Porque Saulito no los había querido matar.
Recuerdan en 1 Samuel 15:3, el Señor le da la orden: mata todo, jóvenes, niños, hombres, mujeres, animales. Y resulta que huyeron 400 porque habían todavía camellos que Saúl no había querido matar. Versículo 18: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Hermanos, el Señor le había dicho: vas a libertar y vas a ganar. Aquí se da como un hecho, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Versículo 19: y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo, todo. Avancemos. Aquí se recalca el hecho de que lo dicho por Jehová se cumplió al pie de la letra. No puede ser de otra manera. La palabra de Dios es fiel y segura. Hermanos, y miren el versículo 21. Qué bonito esto, hermanos, y con esto los quiero dejar. Versículo 21: y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados, aquellos que tal vez nosotros ignoramos y los miramos y decimos: ¿y estos por qué no fueron? ¿Y por qué nosotros? Y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Ellos habían quedado cuidando las cositas, guardando las cositas de sus compañeros. Y dice: y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba, y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Pero ¿cuál fue la actitud de algunos de esos hombres perversos, como los menciona la palabra? Versículo 22: entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado. Si acaso, llévense sus mujeres y sus hijos. Ahí tienen su pago. Hermanos, el versículo 23 dice: y David, nuestro David celestial: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Y otra traducción, en el versículo 23, en la Nueva Traducción Viviente, dice: pero David dijo: no, mis hermanos, no sean egoístas con lo que el Señor nos dio. Hermanos, no seamos egoístas. Señor, y yo digo: ayúdame. No digo ayúdanos porque sé que el Señor tiene que ayudarme en esa área de mi vida. No sean egoístas con lo que el Señor nos dio. Él nos protegió y nos ayudó a derrotar a la banda de saqueadores que nos atacó. Tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo en un denario. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Tal vez sea más cómodo estar en nuestras barcas muy cerca de la costa, pero tal vez nuestra barca se adentrará más lejos, en el centro de la tormenta. Pero no olvidemos que Él está con nosotros en nuestra barca. Que podamos ver arder nuestra propia justicia como Ciclac, y todas nuestras esperanzas carnales sean llevadas cautivas, y que entonces podamos fortalecernos en Cristo, pues Él recuperará todo, además del botín, y habrá gozo y regocijo. Que Dios los bendiga, hermanos. ¿No? Señor es varón de guerra. Me gusta eso, como él sabía que ellos los iban a liberar, pero dejó a ese egipcio en el camino, ¿no?
para que lo guiara. Ay, Señor, que encontremos la guianza. Amén. La guianza que necesitamos. Señor, gracias por tu palabra de ánimo que nos das en esta noche, Señor. Gracias porque eres bueno con nosotros. Señor, aún de nuestros errores tú sacas algo bueno, Señor. Aún de nuestros errores más graves tú haces algo de la nada, Señor. Permítenos que en nuestros errores crezcamos aún más, Señor, y te conozcamos aún más, Señor. Danos ese corazón de David, Señor, ese corazón que te buscaba y oía tu voz. Guíanos, oh Jehová, fortaleza nuestra. Guíanos, Señor. Aleluya, amén. Amén. Amén, hermanos, Dios los bendiga. Acuérdense que mañana tenemos reunión de oración, 6:30 de la mañana. Vamos a estar orando por la actividad de jóvenes y la actividad de la venida del hermano Juan Domingo. Recuerden que hay un desayuno de varones, no tienen que ser casados, solo mayores de 15 años, dijimos. 18, perdón. Hasta 17, sí. Entonces los esperamos, hermanos, los esperamos. Sí, disculpen. Dios los bendiga, pasen buenas noches.